Vamos a empezar, vamos a dejar que las manos descansen en un lugar donde los hombros puedan pesar, puedan reorganizarse, puedan relajarse. Vamos a observar cómo nuestra cabeza se ubica en relación a todo nuestro tronco. Vamos a observar todo nuestro tronco hacia la tierra, observando cómo la pelvis es la base de ese tronco. Vamos a dejar que la respiración simplemente suceda. Y vamos a observar la zona de adelante de nuestro torso. Vamos a bajar a la sensación real. Simplemente vamos a observar dónde mi cuerpo me invita a ir a observar la parte de adelante de mi torso. Me invita a observar de la piel hacia afuera o de la piel hacia adentro. En la zona alta o en la zona baja o en el medio. Ahora vamos a ir hacia la parte posterior. Observando a dónde nuestro cuerpo abre la sensación real. Dejen que la percepción baje ahí para sentir. Y simplemente perciban el espacio de esa sensación, la ubicación, está en la cara interna, la cara externa. Y ahora vamos a ir hacia los laterales del torso. Vamos a observar qué lateral se enciende más, qué lateral se enciende menos, o si se encienden al mismo tiempo. Observando cómo la percepción puede ir hacia ambos laterales al mismo tiempo, o solo puedo percibir uno y el otro me queda quizás más de fondo. Y vamos a observar el interior del torso. Vamos a observar el espacio que hay entre todas estas zonas que hemos observado. Observando cómo hay un centro en ese espacio. Y vamos a percibir la zona interna del torso en sus movimientos. Vamos a observar cuál es la zona que se alarga, cuál es la zona que se comprime en la inhalación y cuál es la zona que se alarga, la zona que se comprime en la exhalación. Observen, bajen a la sensación real, interna. Observen que nos dice de las costillas hacia el vientre. Nuestro cuerpo en la inhalación y en la exhalación. Observen qué sucede de las costillas hacia arriba.
en la inhalación y en la exhalación. ¿Y cómo dialogan ambas partes? Y podemos ubicar esa línea que divide ambas partes. ¿Cómo la percibimos? ¿Cómo la observamos? Esa línea que trabaja junto con mi inhalación y la exhalación y va impulsando los movimientos internos. Lentamente vamos a ir llevando nuestras manos hacia nuestras costillas. Vamos a ubicar los dedos en el esternón. Donde termina ¿sí? El esternón, empieza el abdomen. Vamos a ir recorriendo con las manos la solidez de las costillas. La última costilla, observando dónde termina lo sólido y dónde empieza lo blando. Entrando a la sensación real que despierta este palpar. Y vayan recorriéndola hacia atrás hasta el encuentro de las costillas con la columna. Bien. Y vamos a observar ahora la disposición real de nuestro diafragma, que está ubicado aquí donde estamos palpando, donde terminan las costillas. Pueden incluso, si apetecen, como meter hacia adentro las manos y observar cuál es el acto reflejo que impulsa el diafragma cuando los dedos entran y cuando liberan. ¿Y qué sucede con la respiración? La respiración se acopla al movimiento de los dedos o los dedos se acoplan al movimiento de la respiración. Pueden entrar por los costados, pueden entrar por adelante, por atrás. Trabajen de manera intuitiva, trabajen de manera exploratoria, observando cómo el cuerpo se va disponiendo a medida que los dedos entran. Excelente. Bien. Vamos a soltar lentamente y nos vamos a ir a la tierra. Bien. Vamos a recostar boca arriba. Vamos a dejar la planta de los pies hacia la tierra. Vamos a dejar que los brazos descansen a la tierra, que todo el cuerpo descanse. Y vamos a traer la imagen del lago en todo nuestro torso. Vamos a imaginar todo nuestro torso como si fuera un lago. Y vamos a imaginar que al fondo del lago hay piedras que pesan hacia el suelo. Vamos a observar la parte alta de nuestro diafragma, la parte delantera de nuestro diafragma. Y vamos a respirar hacia esa zona. Vamos a dejar que la inhalación, esta zona, geste el movimiento que considera una esponja delante de ella, entre el diafragma y el esternón.
Que en la inhalación se expande y en la exhalación se relaja. Observen cómo es el movimiento acuático de todo el lado interno. Observen la sensación real que abre el cuerpo cuando la zona delantera del diafragma se estimula con el movimiento. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es el terreno? Y ahora vamos a llevar nuestra percepción hacia los laterales del diafragma, hacia las costillas, la zona a la cintura. Y vamos a trabajar de la misma manera, imaginando que hay una esponja en cada lado, entre el diafragma y las costillas. Sintiendo como en la inhalación esa esponja se agranda con el agua y en la exhalación el agua se retira. Bajen a la sensación real del cuerpo. Observen el movimiento de cada lateral del diafragma. Observen cómo se mueve un lado, cómo se mueve el otro, el recorrido que hace. ¿Hay esfuerzo o fluye de forma natural? Es un movimiento fluido, es un movimiento más bien cortado, intermitente. Y ahora vamos a ir lentamente hacia atrás, hacia la zona de atrás del diafragma, la que conecta a las vértebras, que en este momento son como piedras que pesan y me anclan a la tierra. Y vamos a trabajar de la misma manera, ubicando una esponja como entre esas piedras y esta malla que es el diafragma. Observen hacia dónde se da ese movimiento del diafragma. ¿Es hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo? ¿O es expansivo, contractor? ¿Cómo se siente el movimiento interno, este lado interno, cuando la zona posterior del diafragma se mueve? Bajen a la sensación real. Dejando que esa sensación hable de textura, hable de dirección, hable de movimiento. Y ahora vamos a ir al centro del diafragma, bien al centro. Y vamos a imaginar que en el centro del diafragma hay como una piedrita que baja y sube. Observen cómo esa piedrita sigue el impulso de la inhalación y cómo sigue el impulso de la exhalación. Y ahora esta piedrita se va convirtiendo como en una mano arriba del diafragma y otra debajo. Sintiendo como la inhalación, esa mano de arriba
Acompaña al diafragma a bajar y cómo la exhalación acompaña a subir. Y observen los cambios en el gesto del cuerpo. Perciban dónde el movimiento se torna más fluido, dónde se torna más tenso. Y encuentren ese punto respiratorio, ese movimiento diafragmático, donde pueden entrar con placer a respirar. Donde la percepción del movimiento abre placer, abre gozo. Lentamente vamos a ir dejando brazos en cruz, palmas hacia arriba. Vamos a ir llevando rodillas al pecho y vayan observando la disposición del diafragma cuando mis rodillas van al pecho. Y vamos a empezar a balancearnos de un lado al otro, suavecito, observando la sensación en el diafragma. Observando cómo el peso externo va dejando que el diafragma se reorganice de acuerdo a la disposición global del cuerpo. Y voy dejando que toda mi barbilla costal se libere para que el diafragma pueda trabajar con libertad. Que hace todo mi lateral izquierdo cuando las piernas van hacia el derecho, que hace todo mi lateral derecho cuando las piernas van hacia el izquierdo. ¿Qué parte, qué zona de mi diafragma se abre y qué parte de mi diafragma acompaña esa apertura, quizás cerrándose o abriéndose en la posición contraria? Y cuando lo sintamos, vamos a dejar piernas hacia el lateral izquierdo. Vamos a quedarnos un segundo aquí y vamos a ubicar estas esponjas en el diafragma, donde sintamos que el diafragma pide el movimiento de expansión y de cierre. Vayan a la sensación real del cuerpo y observen dónde el diafragma se abre más, se cierra más, y vayan ahora al punto contrario y observar cómo está trabajando. Perciban sensaciones en la garganta, perciban sensaciones en el esófago, sensaciones en el paladar. Vayan dejando que el cuerpo se libere para que el diafragma pueda trabajar, pueda abrirse, cerrarse. Y lentamente vamos a activar para regresar piernas y vamos a ir hacia el otro lado. Y observen cómo el diafragma se va reorganizando a medida que la fuerza, el peso, se va desplazando. Observen la estructura de las costillas. Perciban la estructura de la columna. Observando cómo esa solidez puede ser maleable, puede cambiar de posición, observando cómo el diafragma se adapta a ello.
¿A dónde la semillita en el cuerpo? ¿A dónde la semillita va a bajar? Observen el espacio entre el diafragma y la costilla. Y observen cómo el diafragma va moviendo toda la parte abdominal y la parte del pecho y la parte de la espalda. Lentamente vamos a girar todo el torso hacia el lado de las piernas, ubicándonos en posición fetal e incorporándonos vértebra a vértebra. Tienen la respiración, vayan observando cómo el incorporarnos se va reflejando en el diafragma. Bien, y vamos a extender ambas piernas del frente. Vamos a dejar que las piernas relajen, vamos a relajar las manos, vamos a dejar que todo el torso se organice, observando la base pélvica, dejando que pese ahí las zonas sólidas. Vamos a dejar que el mentón caiga al pecho y observen cuál es la disposición de todo el cuerpo para que el diafragma tenga su mayor capacidad de respiración. Y desde aquí vamos a empezar a hacer círculos con la cabeza. Bajen el diafragma. Observen cómo el movimiento de mi cabeza va estimulando toda mi parrilla costal, toda mi cintura. Y cómo el diafragma se va moviendo, se va desplazando. Perciben la textura en la que se desplaza este diafragma. Observen dónde se estira, dónde se alarga, se abre y dónde se cierra. Y si hay necesidad de quedarse moviendo en una parte en particular, porque el cuerpo pide trabajar ahí, cortito, micro, háganlo. Y lentamente vamos a cambiar el giro. Observen si hay alguna otra zona del cuerpo que habla cuando el diafragma se mueve producto del movimiento que impulsa la cabeza. Bien. Vamos a dejar que el mentón baje y lentamente vamos a alinear la cabeza. Y observen a que vayan al diafragma, observen el movimiento diafragmático. Observen dónde se posa la respiración y vamos a ir lentamente elevando brazos, percibiendo cómo la estructura de las costillas, como la piel, traen el diafragma con ellas. Y vamos a empezar a hacer giros ahora más amplios. Dejen que la respiración fluya y perciban. Vayan dejando que el cuerpo solo se organice en ese movimiento. ¿Qué hace la cabeza? Acompaña a los brazos. Observen cómo las costillas se abren, se cierran y cómo el diafragma trabaja, se sincroniza a ellas.
Observen cómo la columna se abre y el pecho se cierra, organizando el diafragma. Y cuando lleguemos al lateral izquierdo, vamos a dejar el brazo adelante de la pierna izquierda, el brazo derecho arriba. Y ahí nos vamos a quedar. Y vamos a trabajar con el micromovimiento. Vamos a observar la sensación que abre el diafragma en esta zona. Perciban lengua, perciban dientes. Y vayan dejando que el diafragma vaya dialogando con la columna. Observando cómo el movimiento del diafragma va acomodando las vértebras en su disposición al subir y al bajar. Dejen que se libere el brazo de arriba y que pueda seguir la propuesta de ese subir y de ese bajar. Y desde aquí vamos a ir bajando, vamos a desplazar por adelante y vamos a ir hacia el otro lateral. Y observen aquí. Perciban si hay tensión en el diafragma. Si como el diafragma quedara exigido, vayan dejando que el diafragma se mueva como si fuese una gran malla elástica que puede bajar y puede subir con la inhalación y la exhalación. Y dejen que esa tensión en el diafragma vaya regulándose con ese propio movimiento. Y si la tensión está en otra zona del cuerpo, puede ser cuello, puede ser omóplatos, dejen que esa zona se libere, incluso pelvis, para que puedan seguir el movimiento del diafragma. Dejando que charlen en esta zona, así se autorregulen. Si hay alguna zona de demasiada tensión, prueben. ¿Qué pasa si esa tensión se libera y se distribuye? Y dejan que el diafragma reorganice. Bien, lentamente vamos a bajar. Y nos vamos a ir incorporando lentamente. Y observen, sientan. Dejen que la observación entre al centro del diafragma para percibir la inhalación y la exhalación. ¿Qué me dice? ¿Qué siento? ¿Qué me abre el cuerpo? Lentamente vamos a cerrar piernas y vamos a ir a 4 apoyos. Bien. Desde 4 apoyos vamos a empezar a hacer círculos con la cintura. Vamos a bajar, vamos a subir. Dejen que se libere la cabeza, dejen que se libere la cadera. Y vayan observando cómo el diafragma es organizado, esta vez todo el fluido del cuerpo. Perciban si hay alguna zona del diafragma que no te está quizás moviendo, estimulando. Y dejen que sea sentida por
el movimiento. Dejen que las costillas lo estimulen, dejen que el peso y la fluidez estimulen el movimiento. Bien. Vamos a quedarnos lentamente aquí. Y vamos a llevar pierna izquierda hacia adelante. ¿Sí? Bien. Vamos a realizar las manos a la tierra y lentamente vamos a entrar nuevamente en la respiración del diafragma. Y vamos a dejar que la pierna se vaya extendiendo de acuerdo a mi diafragma, la va organizando. Puedo ir y volver, puedo regresar y extender. Observen cómo se organiza el diafragma para que mi pierna pueda extender y cómo mi diafragma relaja. Liberen el pie. Dejen que el talón pueda deslizarse para acompañar esa extensión de la pierna. Y ahora lentamente vamos a empezar a mover la cabeza hacia adelante y hacia abajo. Y observen cómo el diafragma se estimula en este movimiento. ¿Qué esponja va funcionando cuando la cabeza baja? ¿Qué esponja funciona cuando la cabeza sube? ¿Cómo funciona? Bien. Desde aquí vamos a dejar el mentón hacia el frente y vamos a respirar. Encuentren ese punto en el diafragma que las invita a estar cómodas. Ese punto del diafragma donde pueden observar toda la sensación global del cuerpo. Lentamente vamos a ir desarmando y vamos a ir a 4 apoyos. Bien, vamos a hacer giros contrarios ahora hacia el otro lateral. Y dejen que el giro suceda de modo que la distribución de tensiones en el diafragma se vaya sintiendo. Perciban cómo el movimiento hace viajar las sensaciones por cada parte del diafragma. Cómo se dibuja en el espacio y diafragma a medida que se mueve. ¿Qué pasa cuando mi pelvis se libera, cuando mis hombros se liberan? ¿Cuáles son las nuevas capacidades que gana mi diafragma cuando se mueve con todo el cuerpo? Bien. Y cuando lo crean necesario, van a frenar el movimiento y vamos a activar la otra pierna hacia adelante. Bien. Ahora
quiere volver abajo. Acomoda la pierna y observen ese recorrido desde el diafragma, pasando cadera, pasando toda la pierna hasta el talón. Observen cómo el movimiento del diafragma maneja los micros movimientos internos. Bien, y lentamente vamos a extender la cabeza y a flexionar. Observen. Perciban cómo el diafragma, como toda la organización viene desde la cabeza. Trabajen en la zona de placer. Dejen que el cuerpo pueda organizarse desde adentro hacia afuera. Desde el micro movimiento al macro movimiento. Cuando sientan que el cuerpo organizó, distribuyó tensiones, vamos a dejar el rostro hacia el frente y vamos a entrar al diafragma. Dejen que el abdomen se relaje y sea el diafragma quien lo organiza. Dejen que todas las vísceras sean organizadas por el movimiento diafragmático. Pueden sentir sensación de presión cuando el diafragma sube o baja, de succión. Bien. Y vamos a regresar al cuadraposo. Y ahora desde la columna vamos a ir hacia arriba y hacia abajo. Sigan la necesidad del diafragma. Observen hacia dónde pide ir el diafragma, hacia qué profundidad. Y dejen que todo el cuerpo pueda seguir esa corriente, pueda seguir esa distribución. Dejen que el abdomen se libere. Y que el diafragma lo traiga y lo lleve, junto con las vísceras. Bien. Cuando lo crean suficiente, vamos a frenar el movimiento. Vamos a incorporarnos. Eso. Y vamos a llevar pierna izquierda hacia adelante. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar la cadera en la línea de la rodilla y vamos a extender un poquito, ¿sí?, el talón de la rodilla izquierda. ¿Sí? Bien. Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a llevar brazos hacia arriba. Eso. Observa la disposición del diafragma al ser atraído por toda la piel, todo el conectivo, toda la estructura ósea. Entren a la respiración, observen el movimiento, dejen que los hombros sigan ese movimiento. Y vamos a dejar que el diafragma acompañe a la rodilla izquierda hacia la línea
del talón. Y dejen que el diafragma ahora trabaje subiendo y bajando. Vayan al centro del diafragma. Y observen hasta dónde el cuerpo necesita bajar el diafragma y hasta dónde lo necesita subir para mantenerse liviano. Dejen que las costillas sigan esa propuesta central del diafragma. Dejen que los pulmones sigan esa propuesta y activen todo el sistema de esponja. Dejen que el diafragma organice toda la fuerza hacia arriba. Bien, lentamente vamos a ir bajando. Bien, y vamos a ir con la otra pierna. Bien, de la misma manera, vamos a alinear la cadera, la rodilla y vamos a dejar un poquito más. Esto es regulable, si me siento inestable, desarmo y vuelvo a armar, ¿sí? Bien, vamos a llevar los brazos hacia arriba, sientan como el diafragma sigue la estructura. Pueden mantener ojos abiertos en un punto fijo. Entren al movimiento diafragmático, entren a la sensación real. Y dejen que el diafragma vaya acompañando a la rodilla hasta la línea del talón. Liberen la pelvis. Como la pelvis se encuentra en su posición para que la fuerza viaje por los puntos de apoyo. Y trabajen con el diafragma. ¿Cómo colabora el diafragma para que la fuerza pueda viajar hacia arriba y compensar a los puntos de apoyo? ¿Qué respiración necesito para que mi diafragma pueda organizarse con todo mi cuerpo? ¿Una respiración larga o más bien corta? ¿Cómo dejo que mis hombros ayuden a ganar espacio en mi diafragma para que el diafragma pueda sostener mejor? ¿Cómo se organiza todos mis pulmones cuando el diafragma colabora a sostener? Bien, lentamente vamos a ir regresando. Bien, vamos a llevar cola a talón, manos a piernas y propicien los micros movimientos que necesiten. ¿Hay alguna zona que necesite moverse, necesite autorregularse? O simplemente me quedo ahí, me observo, me siento. Bien, lentamente vamos a regresar a 4 apoyos. Bien. Y vamos a extender el brazo izquierdo hacia arriba. Bien. Vamos a cruzar la mano derecha por el arco izquierdo y vamos a apoyar hombro y cabeza, hombro
izquierdo y cabeza a la tierra. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a observar la mano derecha y la vamos a ubicar en tal posición que yo sienta que mi hombro izquierdo y mi cabeza se sienten seguras. Para eso, prueben, tienen que probar. Quizás necesiten abrirlo más en diagonal, al brazo, quizás necesiten extenderlo. Una vez que sientan que la cabeza y el hombro derecho están seguros, vamos a empezar a mover la pelvis. Abriéndola y cerrándola, como si fuese una medianita. Y observen ahí el diafragma. Observen aquí cómo el diafragma trabaja. Es movido por mis estructuras, o el diafragma mueve mis estructuras. ¿Cómo lo siento? ¿Qué hacen esas esponjas cuando la cintura abre y cuando la cintura cierra? ¿Cómo está trabajando la parte frontal y la parte posterior de mi diafragma en este movimiento? Y si tuviese esas manos que toman todo mi diafragma como esta cúpula que es, ¿cómo estarían trabajando estas manos? ¿Cómo irían acariciando el diafragma? Para que el gesto se vaya abriendo de acuerdo a la necesidad. Si sienten que hay mucha tensión, vayan al micromovimiento, al movimiento cortito, más cortito. Eso. Trabajen ahí, autorregulándose. Bien. Cuando se sientan cómodas, pueden quedarse ahí sin moverse, para simplemente observar el movimiento interno. Y dejar que el cuerpo arme, sin disposición. Es probable que se mueva el hombro, se mueva el ojo, se mueva la lengua. Y yo simplemente lo observé cuando se movió. Bien. Nos vamos a disponer para regresar. De modo que vamos a estar pensando todo el tiempo en segura la cabeza y el hombro que están a la tierra. Simplemente tomando esta disposición de seguridad, dejen que el cuerpo organice el regreso. Y regreso a 4 apoyos. Muy bien. Nos vamos a acomodar hacia el otro lado. Vamos a extender el brazo izquierdo y vamos a pasar por el lado izquierdo del brazo derecho y la cabeza. Para el otro lado. Bien. Bueno, volvemos a activar el brazo derecho de modo que mi cabeza y mi hombro se sientan seguros. Bien, acomoden ese soporte. Una vez que sientan esa seguridad, vayan a mover la pelvis. ¿Hacia dónde se mueve mi pelvis? ¿Se mueve de un lado al otro, como balanceándose? ¿O se abre y se cierra en la torsión, en la flexión y en la extensión? ¿Qué me pide el cuerpo? ¿Cómo me pide moverla? ¿O dibuja ochos? ¿Cómo mi cuerpo
Inicio el impulso del movimiento. Y vuelvan al diafragma. Dejen que el abdomen se libere. Dejen que las vísceras internas se liberen. Y que el movimiento las vaya acomodando, las vaya reorganizando. Y yo simplemente estoy ahí para sentir, solo para sentir cómo mi cuerpo lo hace y lo hace perfectamente. Dejen que esas manos en el diafragma vayan sincronizándose al movimiento de la pelvis y vaya reajustando, vaya acariciando. Observen cómo la sincronía se da en el movimiento pélvico, en la respiración del diafragma, en estas esponjas, en el movimiento de los pulmones, en el movimiento de las costillas. Suelten, liberen y observen cómo el cuerpo hace. Si tienen deseos de frenar el movimiento y observarse en quietud, lo hacen. Observen, sientan. Y cuando lo crean suficiente, van a volver su atención al hombro, a la cabeza. Y con esta comanda de mantener mi cuello y mi hombro seguros, dejen que el cuerpo organice el regreso. Bien. Excelente. Vamos a ir dejando que la cola vaya a talón, la frente a la tierra, manos al costado del cuerpo, con los y observen ahí. Dejen que se activen las esponjas dorsales del diafragma. Sientan como entre vértebra y esta malla elástica hay una gran esponja. Y al inhalar se abre, se expande, se humedece, se moja. Y al exhalar, libera ese líquido. Vayan a la sensación real, real. Perciban esa sensación y dejen que la sensación hable y dibuje la imagen mental. Si es que la dibuja, si no, simplemente siento, real, consciente. Y lentamente nos vamos a incorporar, vamos a hacer lento, suave. Y nos vamos a ir recostando, boca arriba. Nos vamos a ir preparando para el momento final. Bien. Exhalar. Podemos
bajar persianas, podemos usar aromas, podemos apagar música. Bien, vamos a inhalar y exhalar siempre por nariz. Y vamos a entrar nuevamente, vamos a crear nuevamente la imagen de este lago interno del torso. Tenemos la imagen tridimensional de nuestro diafragma. Podemos observar, podemos sentir a nuestro diafragma en la parte posterior, en la parte anterior, en los laterales. Como esta cúpula, observando la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a observar este diafragma como si fuese una gran medusa dentro de este lago. Dejen que la respiración se acompase al movimiento libre de esta medusa. Observen cómo les habla el movimiento de los laterales, de los límites de esta medusa al moverse. Cómo se mueve la parte alta, la parte de adentro y qué sensaciones reales se despliegan en todo este lago interno. Perciban el movimiento, perciban ese ritmo, siempre es el mismo patrón o va cambiando instante a instante. Cómo se mueven esas aguas. Cuando la medusa abre y se cierra, ¿hacia dónde se van? ¿Cuáles son los límites de esas aguas? ¿Dónde arriban? ¿Cómo impulsa el movimiento esta medusa? ¿Le impulsa de la parte frontal hacia la parte dorsal o viceversa? O los laterales dan ese impulso. La parte central, o todo al mismo tiempo. Se va trabajando, va sincronizándose. Van a dejar que esta medusa vaya ampliando su profundidad. Observando cómo todo el cuerpo colabora para que la medusa pueda entrar más profundo. Bien. Van a ir dejando lentamente que esta respiración, este movimiento interno vaya siendo regulado por el cuerpo en una respiración normal, orgánica,
donde no la estoy pensando, simplemente la estoy observando, porque sucede. Y con nuestra percepción en este lago interno, en este paisaje interno, me voy a conectar a las partes sólidas de mi espalda. Voy a sentir cómo son piedras que se apoyan a la tierra. Voy a observar cómo todo el tejido de la piel, como todas mis carnes, reconocen el peso de estas piernas, de estas piedras. Y mi cabeza pesa, y mis hombros pesan, y mis brazos pesan. Pesan mis piernas, pesan mis pies. Y en este estar corporal y en este ser, organismo, descanso consciente, presente.